Un segundito, ¿ya? Sí, doctor. Ya, entonces, como les iba diciendo, ¿no? Un tumor óseo es una proliferación anormal de células dentro del hueso, que no solamente necesariamente puede ser hueso, sino también la parte muscular o la parte cartilaginosa o tendinosa, ¿no? En el sistema musculoesquelético tenemos dos tipos de tumores, ¿no? Los tumores benignos y los tumores malignos. Y la localización puede ser en cualquier hueso dentro del esqueleto, ¿no? En cualquier hueso puede haber localización de tumores de este tipo. Generalmente los tumores óseos, los síntomas son generalmente muy inespecíficos, ¿no? Va a depender de si es un tumor maligno, un tumor benigno, cada uno tiene sus características que ya lo vamos a ir mencionando conforme transcurre la exposición, pero generalmente son pues en forma general son dolores que a veces son leves o a veces no hay dolor, o a veces ya cuando están en estadios a veces avanzados o son tumores malignos, el dolor es intenso. A veces pues cuando ya el tumor compromete, ya está un poco avanzado, puede producir fracturas patológicas, sobre todo en tumores malignos, ¿no? Que también se presentan benignos, pero malignos con mayor frecuencia, ¿no? El diagnóstico, como en cualquier patología tumoral de cualquier parte del cuerpo, es integral, ¿no? Es un diagnóstico integral que tenemos que tener varios aspectos para llegar a un diagnóstico preciso y que generalmente a veces el diagnóstico no es sencillo, ¿no? Es un poco difícil el diagnóstico, no siempre es sencillo. Hay tumores, pues, óseos que radiográficamente haces un diagnóstico, ¿no? Y hay tumores óseos también que necesitas el apoyo de muchos aspectos para que tú llegues a un diagnóstico definitivo. Entonces, el diagnóstico va centrado básicamente en la historia clínica del paciente, una buena anamnesis, la historia clínica, los signos y síntomas, y nos ayuda bastante, ¿no? Cuando ya uno ya quiere llegar a un diagnóstico definitivo, nos ayuda bastante lo que es imágenes. A veces hay necesidad de hacerle una biopsia y mandarla a estudio de anatomía patológica, pues puede haber necesidad de hacer investigaciones hormonales, químicas, o a veces investigaciones hematológicas dependiendo del estirpe de la tumoración, ¿no? Yendo ya desglosando ya entre tumores, los dos tipos de tumores, vamos a hablar primero las características de los tumores benignos, ¿no? Los tumores benignos tenemos tres tipos, tres grupos de tumores benignos. Aquellos tumores que tienen células de características normales, que son generalmente tumores circunscritos. Tenemos tumores encapsulados, que son tumores que no invaden estructuras vecinas, y los tumores de crecimiento lento. Generalmente, cuando yo tengo una tumoración que yo sospecho que es de característica benigna, son tumoraciones que no te inducen a cambios en la piel, ¿no? Tú ves que la piel no cambia de coloración, no hay circulación colateral, no hay abombamiento, a lo mucho pues un poco de aumento de volumen, pero no tiene las características que tienen las tumoraciones malignas. No hay cambios de temperatura, no comprometen la salud ni la vida del paciente, y prácticamente todos los tumores benignos, raras excepciones, generalmente son de buen pronóstico. En relación a los tumores malignos, la característica, pues, como ya ustedes muy bien saben, es la atipia, ¿no? Son células diferentes del tejido original. Si yo tengo una célula normal normal en mi hueso o en mi músculo, cuando nosotros hacemos el estudio anatomopatológico de una tumoración maligna, pues vamos a encontrar bastantes células atípicas, ¿no? Dentro de la tumoración, que es
generalmente totalmente distinta a la célula original a donde asiente el tumor. Son tumoraciones que generalmente no están circunscritas, ¿no? No son encapsulados, son tumoraciones que invaden las estructuras vecinas y que son de crecimiento rápido, a diferencia de los tumores benignos. Los tumores malignos tienen también la característica que son muy vasculares, ¿no? Es por eso que cuando ustedes ven una tumoración maligna en miembro inferior o miembro superior, siempre se van a hacer formaciones tumorales con circulación colateral, alteraciones en la coloración de la piel, generalmente son dolorosos. Hay cambios en la coloración y en la temperatura de las estructuras que está comprometiendo, ¿no? Y estas sí, los tumores malignos, pues son tumores que te van a comprometer la vida del paciente, que si no tienen un diagnóstico precoz y un tratamiento adecuado, pues a la larga lo que va a ocurrir es que estos tumores eh, van a hacer metástasis a distancia y eso sí eh, va a comprometer la vida del paciente porque a las finales son tumores que van a terminar matando al paciente porque hacen metástasis generalmente pulmonar que terminan por matar al paciente. Si ustedes se dan cuenta, conforme vamos pasando la radiografía, las diapositivas van viendo imágenes características de tumoraciones malignas, ¿no? Por ejemplo, acá en este de acá, miren, por ejemplo, en la imagen inferior, la característica, ¿no? Radiográfica de un tumor maligno. La característica radiográfica de un tumor maligno en la parte inferior, donde se ve que empieza a destruir el tejido, ¿no? Empieza a destruir, ahí ven esas lesiones como puntos que son ya lesiones destructivas, ¿no? Rompen la cortical adyacente y eso nos está indicando pues de que esta tumoración, de acuerdo a la imagen radiográfica que yo estoy viendo, se trata de una tumoración maligna, ¿no? Y al romper la cortical del hueso, pues a la larga, lo que te va a condicionar a esa invasión de las estructuras vecinas, o sea, las partes blandas musculares. Dentro de la clasificación que nosotros tenemos en los tumores, lo vamos a clasificar en varios tipos, ¿no? Tenemos los tumores óseos primarios, que a la cabeza pues lo tenemos al osteosarcoma, que es un tumor maligno muy agresivo y que es uno de los tumores óseos primarios más frecuentes dentro del tejido óseo humano. Tenemos los tumores que se desarrollan sobre lesiones óseas ya preexistentes, como los osteosarcomas de Payet. Tenemos los tumores que se desarrollan sobre hueso dañado por radiación, que son los sarcomas pélvicos, que se ve frecuentemente en mujeres pues que han tenido lesiones por cáncer en la región uterina y son sometidas pues a sesiones de radiación, a muchas sesiones de radiación y en algunos casos hacen este tipo de tumores, ¿no? Tenemos tumores que, por ejemplo, los que invaden estructuras vecinas, como son los rhabdomiosarcomas. Tenemos los tumores primarios de articulaciones, que son los sinobiomas, y hay tumores que te dan metástasis al hueso. A la cabeza, pues los tumores de próstata, los cánceres de próstata, muy frecuentemente te hacen metástasis al tejido óseo. Acá hay otra clasificación, según la Organización Mundial de la Salud, pues, que lo clasifican en tumores de acuerdo a las características a donde se forma la tumoración. Tenemos tumores formadores de hueso. Dentro de los benignos tenemos pues el osteoma osteoide y el osteoma,
tenemos ya tumores más agresivos como el osteoblastoma, que todavía es un tumor benigno, pero que tiene alta probabilidad de convertirse en un tumor maligno. Y tenemos los malignos, pues, que son los osteosarcomas. Tenemos los tumores formadores de cartílago. En benignos tenemos, pues, los osteocondromas, los encondromas, un poco más agresivos los condroblastomas y los malignos los condrosarcomas. Formadores de tejido fibroso, los tumores desmoides, y malignos tenemos los histiocytomas y los fibrosarcomas. Y así, ¿no? Hay una variedad de tumoraciones que, de acuerdo a la célula que atacan, pues se van a caracterizar en determinadas estructuras que vamos a ver, por ejemplo, acá aquellos tumores lipogénicos, ¿no? Que están en la parte adiposa del tejido, y dentro de ellos que son muy frecuentes en el sistema musculoesquelético, que son los lipomas, que son tumoraciones benignas, y al otro extremo, pues que están esos lipomas que en algunas oportunidades se transforman en malignidad y tenemos los liposarcomas. Acá, ¿no? Todas las tumoraciones de origen miogénico, vasculares, neurogénicos, tumores de estirpe no filaria, las lesiones pseudotumorales, y ahí cada uno ya ustedes van a ver, ¿no? De acuerdo a su origen, ¿no? Por ejemplo, en los vasculares tenemos los hemangiomas, y dentro de ellos, pues, los malignos que ya comprometen, que son muy vascularizados, pero que están en la parte muscular, tenemos los leiomiosarcomas y los rhabdomiosarcomas. Y dentro de lesiones, pues, pseudotumorales, benignos, que están la mayoría de tumores óseos, que son relativamente frecuentes, que tenemos los fibromas, los defectos óseos corticales, los quistes óseos, las displasias fibróseas, los infartos óseos, miositis osificante, los tumores pardos del hipertiroidismo, ¿no? Tumores y lesiones similares, ¿no? Entonces, como ya dijimos, tenemos dos tipos de tumores, los benignos y los malignos. Dentro de los benignos tenemos tumores primarios y tumores secundarios, y dentro de los malignos tenemos los malignos primarios y aquellos que son metastásicos, ¿no? Según su localización, las tumoraciones óseas se pueden, cada flecha es cada localización donde ustedes pueden encontrar un tumor óseo, ¿no? Subcondral, o sea, debajo de más o menos del cartílago, el yuxtacortical o periarticular, que ahí en su flecha lo están visualizando, los intraarticulares, los intramedulares, los yuxtacorticales, que generalmente están por fuera de la cortical, los intracorticales y los subperiósticos. Esos son mayormente las localizaciones más frecuentes de las tumoraciones óseas, ¿no? Ahora, ¿qué características tiene? Estamos hablando de características radiográficas de las tumoraciones, ¿no? Por ejemplo, cuando yo veo una radiografía de una tumoración ósea, cómo yo más o menos sé si esta tumoración es benigna o maligna, ¿no? Tienen ciertas características. Los tumores malignos generalmente son de crecimiento muy agresivo, ¿no? Empiezan a destruir el tejido óseo. Generalmente cuando ustedes ven una tumoración maligna, la lesión donde está destruyendo, pues, son de bordes muy, muy poco definidos, ¿no? Son como que ensacabocado, como si fueran mordidas, o lesiones muy puntiformes, cuyos bordes no hay esclerosis, son generalmente lesiones destructivas, ¿no? Que son procesos agresivos de malignidad. Y acá vamos a ver una radiografía. Y en los benignos, pues, tiene como característica, pues, que son de crecimiento lento. Tú ves una lesión, por ejemplo, hoy día, y tú le tomas una radiografía a los 6 meses, y la característica de la lesión no varía mucho, ¿no?
A diferencia de un maligno, que tú tomas la radiografía ahorita y le tomas al mes, es totalmente diferente, ¿no? Entonces, el benigno es de crecimiento lento, generalmente está delimitado, se ve el límite nítidamente por sus bordes escleróticos que tiene. No hay esos bordes mal definidos o ensacabocado que hay en las tumoraciones malignas, ¿no? Ese es en cuanto a los bordes de la lesión, ¿no? En cuanto a la matriz de las tumoraciones, tenemos dos tipos, ¿no? Los condroblásticos, los tumores condroblásticos y los tumores osteoblásticos. Los condroblásticos, que su mismo nombre lo dice, en la matriz tumoral, o sea, en el contenido de la tumoración, vamos a encontrar calcificaciones, vamos a encontrar un aspecto como si fueran palomitas de maíz o en forma de coma, te van a decir que son como lesiones destructivas, y las osteoblásticas, pues, que tienen densidades en la lesión de aspecto lanudo o algodonoso, ¿no? O de nubes que me están indicando que es una lesión maligna. Ahí tienen algunas imágenes, ¿no? Ahí tienen, pero acá mejor, miren esta tumoración, típico lesión del osteosarcoma, ¿no? Miren cómo ha destruido toda la cortical, acá en la radiografía, miren, ha destruido toda la cortical del hueso y tiene una característica como algodonoso, ¿no? Cuando ustedes vean una imagen así, donde haya habido formación de hueso, con destrucción cortical y con un aspecto de este tipo, pues tu primera posibilidad no va a ser una tumoración benigna, sino una tumoración maligna, ¿no? Acá también, ¿no? Miren, por ejemplo, la diferencia entre las características de la piel entre un tumor maligno y benigno. Pues tú ves un tumor maligno, todas las características en esta figura de la mano izquierda donde se le ha hecho una biopsia, ustedes ven, ¿no? Es una incisión que han sacado una muestra, pero ya tiene alteraciones en la coloración de la piel, hacen dehiscencia de herida, no cierran la herida, a diferencia de las tumoraciones benignas, como ven en el gráfico de la figura derecha, donde no ven ningún tipo de alteración, solamente un poco de crecimiento, de aumento de volumen en la piel, ¿no? Que es característico de las tumoraciones benignas. También, ¿no? Miren la característica de una tumoración maligna, ¿no? El abombamiento que hay de las estructuras comprometidas con circulación colateral, etcétera. Una tumoración así, pues jamás va a ser, no vas a sospechar de que se trata de una tumoración benigna. Acá miren las características de este tumor óseo en la mano izquierda. Miren esas lesiones moteadas, así puntiformes, con destrucción de la cortical, han hecho como un nido, acá un hueco, y haya una reacción perióstica, como lo ven en el otro figura, que es el mismo, pero en otra incidencia. Miren cómo ha roto la cortical, ya no existe cortical en ese hueso y se forma ahí en la parte superior, fíjese, la flecha lo ven, no. Sí, doctor. En la parte, sí, ya. Entonces, en la parte superior ven como un triángulo. Ya, ese es el famoso triángulo de Codman, que es una reacción perióstica, que es un signo de malignidad, ¿no? Y todo esto, miren acá, no hay cortical, o sea, es un patrón destructivo. Entonces, ante radiografías de este tipo, pues ustedes jamás van a pensar que se trata de una tumoración benigna, ¿no? Igual acá, miren, ¿no? Por ejemplo, acá en la mandíbula, un tumor destructivo con compromiso de partes blandas, que eso no se ve en las tumoraciones benignas. Otro ejemplo, un osteosarcoma, miren, en húmero, ambos, ¿no? Uno ya pues es algo muy grotesco, que tampoco ustedes van a pensar que es una tumoración benigna, igual todos tienen las características de malignidad. Hay también clasificaciones de acuerdo al tipo de destrucción ósea, ¿no? Por ejemplo, los procesos benignos, generalmente su destrucción es geográfica, ¿no? Que son áreas destruidas pero uniformemente, con bordes bien definidos y nítidos, ¿no?
Y ya para cuando ya hablamos de tipo de destrucción ósea en procesos malignos, cuando ya tenemos un patrón moteado, como les dije, con áreas de destrucción con bordes así rasgados, que vimos en esta figura, ¿no? Lo que les decía, espérese, esto de acá, este patrón moteado, todito, ¿no? Esos son signos de malignidad, de osteólisis, ¿no? Y eso tampoco te va a decir que es una radiografía de patrón estereográfico benigno, ¿no? O estas, ¿no? Las de acá, de la parte inferior, que son lesiones infiltrantes, ¿no? Con áreas mal definidas y que se extiende en toda la parte medular del hueso. Ahí tienen una patología entre una de tumoraciones, miren los cortes que hacen del hueso con lesiones destructivas. Ahora, los que hacen una reacción perióstica, generalmente son las tumoraciones malignas, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta acá, miren las características de las lesiones. Miren, esta de acá de la parte superior que está como festoneada, eso es lo que nosotros llamamos la imagen en sol naciente, ¿no? Que de acá vamos a ver una imagen. Ese es patognomónico de malignidad, ¿no? O así, no solamente en sol naciente, como cabellos, ¿no? Hay otras en forma algodonosa como aterciopelado, también son lesiones de malignidad. Hay otras que se observan como en catáfilia de cebolla, también son indicativo de malignidad, y lo que ya les enseñé que es el triángulo de Kochman, ¿no? Que son lesiones de destrucción periósticas, ¿no? Así, todas estas que están mirando. Miren acá, por ejemplo, este es en sol naciente, ¿no? Miren, este es, por ejemplo, una reacción perióstica. Miren cómo se ve como si fueran rayos o como aterciopelado. Todas estas imágenes, eso cuando ven ustedes imágenes así en un hueso, eso que no les quepa ninguna duda de que es una tumoración maligna, ¿no? Y acá tienen una imagen, un triángulo de Kochman, que también les va a indicar de que eso es una tumoración de tipo maligno. Y ahí miren ya cuando unos hacen unos cortes coronales tomográficos, cómo se ve, ¿no? Ese es típico que lo van a ver en los osteosarcomas. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una lesión benigna y frente a una maligna, ¿no? En la lesión benigna, los bordes de la lesión son escleróticos, son bordes bien definidos. No vas a encontrar lesión de partes blandas. ¿Por qué? Porque los tumores benignos no te hacen invasión a partes blandas. Y las reacciones periósticas generalmente no son sólidas, no como acá que son mal definidas, son reacciones periósticas totalmente distintas. Y hay una destrucción ósea geográfica, o sea, bien definida, a diferencia de las lesiones malignas, que tienen una reacción perióstica interrumpida, como es el triángulo de Kochman, destrucciones óseas infiltrantes, invaden a las partes blandas y tienen amplias zonas de transición, ¿no? Ahora, ¿cómo hago el diagnóstico de la lesión ósea, no? Ante la pregunta, ¿no? Yo encuentro un tumor, entonces yo tengo que hacerme varias preguntas, ¿no? Porque las tumoraciones óseas, para dar con un diagnóstico preciso, hay tumoraciones óseas que son características del sexo y de la edad. Hay tumoraciones óseas más frecuentes en niños, hay tumoraciones óseas más frecuentes en adultos o en ancianos. Hay tumoraciones óseas que es más frecuente en mujeres y hay tumoraciones óseas que son más frecuentes en varones. Hay tumoraciones que son solitarias, únicas, hay otras que son múltiples, hay algunas que solamente están localizadas en el hueso, y hay que saber en qué hueso, ¿no? Hay tumoraciones que son típicas de la tibia proximal, otras de la tibia distal, otras del húmero proximal,
Entonces, de acuerdo a eso, tú vas haciendo una disquisición diagnóstica de qué tumoración más o menos es la que te un segundito. Ya, entonces de acuerdo a eso, ustedes van a saber más o menos de qué tipo de tumoración estamos hablando, ¿no? Entonces, tenemos que, para el diagnóstico de la lesión, ¿sí me escuchan, no? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Me escuchan claro? Todo claro. Ya, Todo entonces, después de Sí. hacerme todas esas preguntas, ¿no? ¿Qué edad es? ¿Qué sexo tiene? ¿Si es solitario? ¿Es múltiple? ¿En qué parte del hueso está localizado? Si solamente está en un solo hueso, o si está en articulación, si está en la epífisis, si está en la metáfisis, si está en la diáfisis, si es central, si es excéntrico. Entonces, cada tumoración tiene sus características, ¿no? Hay tumoraciones, por ejemplo, que solamente son de la epífisis, o de la metáfisis, o la diáfisis. O hay tumoraciones que dentro de la metáfisis se presentan en el centro, o hay otras que son excéntricas, ¿no? Entonces, hay que tener un conocimiento muy amplio para saber definir de qué tipo de tumoración estamos hablando, ¿no? Y al hacerme todas estas preguntas, tengo que tener pues un buen sistema de apoyo al diagnóstico, ¿no? A la cabeza, hay el 80% de tumoraciones óseas, haces un diagnóstico con una radiografía simple, sin necesidad de pedir muchas cosas, ¿no? Entonces, miren, acá de acuerdo a la localización tenemos las tumoraciones, ¿no? En la epífisis, de acuerdo a la edad, si es infante, podremos pensar en un condroblastoma. Si es adulto, en un tumor de células gigantes. En la diáfisis, si es menor de 20 años, lo primero que voy a pensar es un tumor de células de Ewing, y de 20 a 40 años estaría pensando en un granuloma eosinófilo. Y en mayores de 50, pues a la cabeza están las metástasis o los mielomas múltiples, ¿no? En la metáfisis, si yo digo que es una lesión maligna, lo primero que puedo pensar es si es una lesión maligna, si es o no es, ¿no? Si yo digo que no es una lesión maligna, pues lo primero que voy a pensar es en un osteocondroma, ¿no? Pero si yo digo que sí, pienso en una lesión maligna, mi primera posibilidad va a ser un osteosarcoma si tengo, por ejemplo, una lesión en sol naciente, ¿no? O un tumor formador de hueso, pensaría en un osteosarcoma, en un condrosarcoma. Entonces, más o menos ven el gráfico de acuerdo a la localización y a la edad del paciente, más o menos de qué tipo de tumoraciones se pueden tratar. El abordaje de las tumoraciones en traumatología, miren acá de acuerdo a la localización del esqueleto, cada tumoración, dónde es más frecuente, ¿no? Los osteomas, los granulomas, los mielomas, las displasias fibrosas, y acá tienen todo sus características, incluyendo la sintomatología de cada una de esas tumoraciones, ¿no? Depende de la localización. Ahí lo ven, de acuerdo a la flecha. En cuanto al diagnóstico, en primer lugar hay que identificar, ¿no? Si es una lesión pseudotumoral, es un tumor óseo maligno o es un tumor óseo benigno. En base a eso, yo tengo que hacer una buena historia clínica, una buena exploración clínica completa, tengo que tener un diagnóstico por imágenes, y a la final, si yo tengo mucha duda en relación a de qué tipo de tumor se trata, lo tengo que biopsiar, ¿no? Lo tengo que biopsiar, y si es maligno, pues definitivamente tengo que hacerle un estadiaje.
Hay muchos tumores óseos que solamente los diagnosticas, pues definitivamente con solo ver una radiografía, ¿no? Y hay algunas que tienes mucha duda en la cual tienes que hacerle la parte final, que es la biopsia. Acá tienen un gráfico. Miren la cantidad de tumoraciones óseas, pues, que hay, ¿no? De acuerdo a los años, ¿no? Por ejemplo, de 0 a 20 años, de, de 20 a 40, de 40 a 60, mayores de 60. ¿Cuáles son los tumores óseos más frecuentes, no? Entonces, eso también uno lo tiene que tener, por ejemplo, nosotros como especialistas, más o menos tenemos que tenerlo en nuestra mente de qué tipo de tumoración se puede tratar de acuerdo a la edad, ¿no? Y como le dije, por ejemplo, en los ancianos, si tienen una lesión ósea, lo primero que van a pensar, pues, o es una metástasis un mieloma múltiple, que es lo más frecuente en personas mayores de 60 años. Y en niños, pues, de 0 a 20 años, pues yo no voy a pensar en un mieloma múltiple, ¿no? Jamás. Entonces ahí, pues, a la cabeza, pues, están los osteomas osteoides, los sarcomas de Ewing, etcétera, ¿no? Entonces, estos cuadritos, grábeselo bien, que son más o menos las características de a qué edad son más frecuentes determinados tumores, ¿no? Ahí ven, de acuerdo a la coloración, los que son de coloración clara son los tumores benignos y los malignos de coloración más oscura, que son un poco ya color negro, ¿no? Ahí está más o menos resumiendo, ¿no? Lo más frecuente, por ejemplo, en la infancia y la adolescencia, los osteosarcomas y los sarcomas de... Hay tumores también que se presentan más en adolescentes y adultos jóvenes, que son los tumores de células gigantes, los condrosarcomas, y a mediana edad pues tenemos los fibrosarcomas, y como ya les dije, en adultos mayores o ancianos, los mielomas y las neoplasias metastásicas. Dentro de las manifestaciones clínicas, vamos a tener pues el principal signo de la principal manifestación clínica de una tumoración, ya sea benigna o maligna, va a ser el dolor, ¿no? Generalmente a veces hay personas que lo atribuyen a un traumatismo, ¿no? Pero a veces el paciente está totalmente sano y de repente jugando un partido de fútbol o se cayó y tiene como antecedente un traumatismo local, le tomas la radiografía pensando que de repente está fracturado algo, pero te das cuenta pues que no es una fractura, sino es una tumoración ósea, ¿no? Y no es que el traumatismo le haya provocado la tumoración, sino que ya lo tenía, pero incidentalmente, lamentablemente, haces el hallazgo de esa tumoración, ¿no? Entonces, lo que ustedes tienen que tener en presente en relación al dolor es que va a depender, como les digo, de cuán avanzado esté la tumoración o qué estructuras esté comprometiendo para ver qué tipo de dolor. Generalmente los dolores de metástasis o los dolores de tumores ya muy avanzados óseos son dolores muy fuertes, ¿no? Que te van o sea, el dolor es causado pues generalmente por aumento de la presión a nivel del periósteo, endósteo del hueso, ¿no? Por ejemplo, una característica que tiene el dolor de los tumores malignos es de presentación nocturna, ¿no? Vienen pacientes pues que te dicen, doctor, me duele la pierna, pero me duele acá el muslo poco, pero en la noche me duele demasiado, ¿no? Ese es como que algo que te está diciendo que de repente se pueda tratar de algo maligno, ¿no? Son dolores que generalmente que en un inicio son leves y conforme van progresando, van haciéndose más intensos, ¿no? Otra de las manifestaciones clínicas, aparte del dolor en las tumoraciones, eh, en las patologías tumorales, es la tumefacción, el edema, ¿no? Que a la inspección pues vas a encontrar un bulto. El paciente viene y te dice, doctor, tuve un aumento de volumen, pero mire, en un mes se ha hecho el cuádruple de lo que inició. Entonces eso te hace
indicar de que eso no es nada bueno, ¿no? Que de repente se trate una neoplasia maligna porque tiene un crecimiento rápido y que a veces pues los dolores son muy dolorosos a la palpación, ¿no? En tumoraciones malignas pues vas a encontrar, pues como ya les dije, a la inspección una piel caliente, con circulación colateral, con ya función de la pierna ya muy comprometida. Acá pues, fotos pues de lesiones tumorales benignas. Acá, por ejemplo, en la zona la fosa poplite, el famoso quiste de Becker, que es el paciente en decúbito prono, o sea, boca abajo, con la rodilla en extensión, van a detectar justo en la fosa poplite este tipo de tumoración. Así tal cual lo ves acá, sí se ve, ¿no? Que generalmente son tumoraciones benignas que aumentan de tamaño y eso les causa dolor. Y esto es, pues, esto no es una tumoración, sino simplemente son varices, ¿no? Esto, por ejemplo, miren la diferencia entre un quiste Becker, la característica, con la característica de un osteosarcoma, ¿no? Miren a la ectoscopía, semejante aumento de volumen con circulación colateral, con aumento de temperatura, con distensión de la piel y toda alteración de la red venosa, ¿no? Muchísima diferencia entre las características de la tumefacción de un tumor maligno con un tumor benigno. Cuando hablamos de correlacionar la parte de las imágenes, en sí las células neoplásicas por sí mismas tengan en cuenta que no destruyen el hueso, sino generalmente por estas lo que te van a producir es una reabsorción, ¿no? Osteoclástica. El osteoclasta empieza a comer por la tipia celular, empieza a comer el hueso y nuevamente hay formación osteoblástica, pero no de un tejido adecuado, ¿no? Que va a ser un hueso muy reactivo, un hueso característico de un paciente con una tumoración, de una neoplasia, ¿no? Acá nuevamente incidiendo, ¿no? La reacción perióstica de malignidad, miren esta radiografía, ¿no? Es como un sacabocado con un triángulo, que es el triángulo de Cotman, que es una reacción perióstica, un abombamiento irregular del periósteo, que ya te está indicando, pues, que esta es una patología tumoral maligna, ¿no? Acá miren, ¿no? Esta es la famosa imagen radiológica en capas de cebolla, ¿no? Acá no se ve muy bien, pero miren, ve, acá la flecha, ven varias rayitas, a eso se refieren, con una destrucción cortical, en la anterior ya no hay corteza, más bien está invadiendo, está invadiendo estructuras vecinas, ¿no? Es el clásico, características en catáfilas de cebolla o capas de cebolla del sarcoma de... Este es el típico aspecto radiológico de un sarcoma, ¿no? De un osteosarcoma, sarcoma, miren. Unas imágenes de una reacción perióstica en sol naciente o algodonosa. Acá en la imagen de en medio también ya se ve que recién está empezando. Y acá también, ¿no? Toda la reacción perióstica que nosotros encontramos cuando hace un diagnóstico radiográfico de una tumoración benigna o maligna, ¿no? Acá viene ya la otra parte, ¿no? Por ejemplo, en personas ya que tienen tumores primarios, por ejemplo, esta imagen es de un paciente que tiene un cáncer de pulmón que ya ha hecho metástasis, o sea, ¿no? Entonces, la metástasis tanto ha comprometido y ha destruido el hueso, que lo hace tan débil porque destruye sus corticales y un simple movimiento produce fractura. Entonces, una fractura patológica por, por un cáncer primario de pulmón, ¿no? Entonces ya haciéndose muy reactivo, muy reiterativo en lo que les digo, entonces las neoplasias malignas de crecimiento son de crecimiento rápido, ¿no? Con un hueso poco reactivo y el aspecto radiológico, lo característico es de osteólisis, ¿no? De un defecto osteolítico. Ahí en la figura que ustedes ven, miren, todito en sacabocado, eso jamás ustedes van a pensar pues que se trata de una tumoración benigna, ¿no? Ahora,
De las metástasis óseas, pues las más reportadas, ya ustedes muy bien por clases que han llevado ya anteriormente, pues en la mujer, pues el de mama y el de útero, pues son los carcinomas que mayormente hacen metástasis ósea. Y en los hombres, pues el de próstata, ¿no? Ahí actualmente, pues también ha aumentado la incidencia de cáncer de tiroides, que también te produce metástasis ósea, pero más frecuente en mujer de mama y en hombre de próstata, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de signos radiológicos, no son patognomónicos, dice, de un tipo concreto de neoplasia, ¿no? O sea, no es que el aspecto de rayo de sol es patognomónico de osteosarcoma, no, pero es más frecuente la presentación en este tipo de tumoraciones malignas, ¿no? Las imágenes en aspecto de rayos de sol o sol naciente es típico de osteosarcoma, ¿no? Pero tampoco no solamente se presenta en este tipo de cáncer, también se puede presentar en otro tipo de neoplasias malignas. Y el aspecto de capas de cebolla, como ya les dije, en tumores de... Ahí, miren unas proyecciones radiográficas de fémur distal con lesiones de destrucción ósea con gran compromiso de partes blandas, ¿no? Eso, ustedes ven una radiografía así, pues jamás van a pensar que se trata de una tumoración benigna. Acá hay algunas preguntas que uno se hace, ¿no? Que uno se hace al momento de querer hacer un diagnóstico de un tumor óseo, ¿no? Entonces tú te haces la pregunta cuando ves una radiografía, ¿no? ¿El tumor está creando o destruyendo hueso? La cortical del hueso, ¿está intacta o está rota, ¿no? Si está intacta la corteza, es más delgada de lo normal, y de ser así, la cavidad medular ha sido mellada desde el exterior o el interior. Entonces, todas estas preguntas uno se hace, ¿no? Al momento de que uno quiere hacer un diagnóstico, eh, si se trata de una tumoración maligna o benigna, ¿no? Por ejemplo, encontrar el conocido triángulo de Kohmann ya te está indicando que es signo de malignidad. Si encuentras eh, el hueso con catáfilas de cebolla o en el sol radiante o sol naciente, también te va a estar indicando de que son signos de malignidad, ¿no? La tomografía en el diagnóstico de tumoraciones óseas, mm, no hay mucho, ¿no? Porque generalmente yo pido una tomografía o una resonancia, este, para detectar si hay extensión a tejidos blandos, ¿no? Si hay compromiso tejido o si yo tengo una alta sospecha, pues veo unas lesiones muy, muy recientes que están empezando a formarse y digo, pucha, le tomo una tomografía para... No quieres estudiarlo, ¿no? La resonancia parecido a la tomografía, pues su principal beneficio pues va a ser determinar la extensión tumoral, ya sea intramedular o de los tejidos blandos, o sea, todo lo que está circunscrito a la parte tumoral, ¿no? Ahí tienen algunas imágenes de resonancia. La gammagrafía, generalmente nosotros lo pedimos cuando nosotros sospechamos de tumores primarios, por ejemplo, de pulmón, de próstata, para ver si hay algún tipo de metástasis ósea, ¿no? Sino que no son muy, no son muy sensibles ni específicos, ¿no? Acá, por ejemplo, acá, de acuerdo a la metástasis, pues tengo un osteosarcoma con metástasis pulmonar, que lo ubico gracias a la gammagrafía, ¿no? Hay otros estudios que tú puedes hacer, generalmente cuando uno quiere estudiar la parte vascular de la tumoración, sobre todo cuando para la planificación operatoria, para cuando uno quiere hacer tratamiento de tumoraciones malignas y no quiere amputar, sino quiere conservar el miembro, ¿no? Entonces hace estudios
de ayuda para planificación operatoria, y ahí a la cabeza pues la arteriografía, ¿no? Ahí la tomó la PET-TAC, ¿no? Que es para el estudio ¿cómo se llama? Cuando tenemos lesiones tumorales intrapélvicas, entonces las tomografías de emisión de positrones son muy efectivas, ¿no? Porque a veces encontramos lesiones ocultas y te hace también una evaluación de la parte vascular. En cuanto al laboratorio, ustedes muy bien saben que hay tumoraciones características en las tumoraciones malignas, por ejemplo, por la gran destrucción ósea que hay, vamos a encontrar valores de laboratorio alterados, ¿no? El caso del calcio, del fósforo, de la fosfatasa alcalina, de la fosfatasa álcida. Entonces, eso nos está indicando a veces de que hay tumoraciones malignas que si encontramos estos valores aumentados nos está indicando que podría tratarse de una tumoración maligna, ¿no? O a veces hacemos estudios de laboratorio en tumoraciones múltiples en todo el esqueleto, que a las finales ves que es por aumento de la paratormona, que es la que te va a condicionar a fracturas patológicas, o a veces también en pacientes que sospechas de cáncer de próstata y tienen lesiones metastáticas, ¿no? O en pacientes con mieloma múltiple, que tienes que pedirle una electroforesis o las proteínas de Bessel-Jost, que generalmente están elevadas. La biopsia, pues, definitivamente es el estadio final en la cual te va a hacer el diagnóstico definitivo de la tumoración y eso te sirve para evitar a veces tener errores en el tratamiento, ¿no? Las biopsias pueden ser abiertas, cerradas, pueden ser por punción. Eso ya va a depender del tipo de tumoración. En cuanto al tratamiento, antes les hablo pues hace 10, 15 años atrás, toda tumoración del músculo esquelético maligna, bueno, las benignas no lo toco porque las benignas tú encuentras la tumoración, entras, lo resecas y problema solucionado. Pero las malignas, pues antes, hace 10, 15 años, todo era amputación, ¿no? Te detectaban un osteosarcoma, te detectaban cualquier tumoración maligna en el hueso. Entonces, la manera de solucionarlo era, pues, amputación o desarticulación de miembro y problema solucionado. Pero actualmente, pues, los tratamientos van ya más, han ido avanzando y ahora, pues, tenemos que ver, estudiar al paciente y ahora se hace resecciones en bloque del hueso, ¿no? Y ahora han aparecido las famosas endoprótesis tumorales, que acá lo tengo, miren. Esta, acá miren en la figura, este es un paciente que probablemente tuvo un osteosarcoma, ¿no? Entonces, cortaron el hueso desde la parte sana, ¿no? Desde el trocánter menor, parte subtrocantérica, y cortaron todo prácticamente el resto, fémur distal, diáfisis, y acá cortaron la tibia proximal y pusieron esta endoprótesis, ¿no? Estas son las famosas cirugías de conservación del miembro, ¿no? Entonces, primero haces un diagnóstico de la lesión, tumoración maligna. Si no tiene metástasis, el paciente entra a sesiones de quimioterapia durante 3 meses y después de que reduces el tamaño de la tumoración, haces la resección en bloque del hueso comprometido y les colocas ese tipo de prótesis y quedan bien, ¿ah? Y evitas hacer las amputaciones que se hacían antes. El único inconveniente de estos tratamientos es que son muy costosos. Una endoprótesis tumoral no baja de 40,000 soles su costo, que a veces los pacientes en la mayoría de casos no los pueden adquirir y a las finales terminan como tratamiento la amputación, ¿no? Entonces, ese es en cuanto a lo que le estoy hablando, ¿no? La resección quirúrgica generalmente actualmente es el tratamiento más efectivo
y la asociación con quimio o radioterapia dependiendo del tipo de tumoración, ¿no? Hay resecciones que lo haces intracapsular, a veces marginales, una resección local o a veces resecciones radicales cuando ya no hay otra cosa que hacer, ¿no? Bueno, ya les hice un resumen acá. El resto de diapositivas, pues es lo mismo de lo que les estoy hablando.